Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa La UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción del Mar del Plata. Una nueva semana con ustedes compartiendo el quehacer, la realidad de los sectores productivos de nuestro partido y también, como en este programa, de la política de la ciudad de Mar del Plata, del partido de General Porredón, habiendo ya cerrado esta primera etapa de cierre de listas, las listas locales y provinciales, queda ahora el cierre de las nacionales para el 18 de agosto, pero mientras tanto el análisis de estas listas presentadas aquí en General Porredón, donde aparecieron varias boletas cortas, algo que no se esperaba, y para ello el análisis de dos periodistas, Mariano Suárez, periodista de Mi 8, el portal, el canal de streaming de Canal 8, y por otro lado Gastón Trisiuk de 0223. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos con el análisis de estos dos periodistas. Como les dijimos en la entrevista con Mariano Suárez, periodista. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Mariano, gracias por acompañarnos estos minutos en Política y Producción. Un gusto compartir contigo. Gracias por la invitación. Bueno, cierre de listas. ¿Qué te parece? Cierre de listas. A ver, en principio se dieron algunas de las cuestiones que esperábamos, otras nos sorprendieron. Me parece que va a ser una elección que en Mar del Plata particularmente, en general las elecciones legislativas no tienen tanto impacto en la vida cotidiana o en el día a día de una ciudad. Sin embargo, esta en Mar del Plata va a generar un cambio como hace tiempo que no se produce, porque todo indica que a partir del 10 de diciembre va a haber un cambio, primero, en la relación de fuerzas. Montenegro en estos 6 años construyó una alianza política con la Unión Cívica Radical muy sólida, que funcionó casi como un cogobierno. De hecho, ellos, los protagonistas, tanto él como Maximiliano Abad, lo han dicho así, que cogobernaban la ciudad. Hoy por esa alianza parece rota, cada cual está en caminos distintos, y por el otro ya Montenegro confirmó que va a abandonar la gestión el 10 de diciembre, teniendo en cuenta que salvo una situación muy particular, va a llegar a su banca en el Senado. Después veremos si tiene alguna otra responsabilidad en el gobierno nacional, como se menciona, pero en principio como senador va a asumir y va a haber un cambio de cara en el gobierno municipal, va a asumir Agustín Neme, así que por ese lado, por el lado del oficialismo en la ciudad, ha modificado un escenario que había funcionado normalmente y bien durante 6 años, porque cambia el socio principal del PRO, que pasa a ser la Libertad Avanza y no el radicalismo, y va a cambiar el intendente. Y por el lado de la oposición veremos cómo se termina articulando. Entiendo que va a ser una elección polarizada. Fernanda Raberta vuelve a consolidarse como la principal figura de la oposición, sin un acuerdo que habían llegado en las últimas elecciones con Gustavo Pulti para trabajar en conjunto. Duró poco, ya incluso inmediatamente en el Consejo Deliberante esa unidad no se mantuvo, cada bloque funcionó de manera independiente, y ahora con la decisión de Pulti de sacar su armado, sacar Acción Marplatense de Fuerza Patria y volver a competir con la boleta corta, con la histórica de Acción Marplatense con la que ha competido en tantas elecciones. Qué interesante esto que señalas, porque si bien es una elección de medio tiempo, a medio término, donde se eligen legisladores, pero los nombres, los pesos pesados de la política local vuelven a encabezar las listas, ¿no? Como mencionabas, Montenegro, Raberta, Pulti, Manino, son aquellos que por ahí tenían expectativa de ser intendente, algunos lo logró, otros no lo logró, pero vuelven a ponerse cara a cara. De hecho, Fernanda y Guillermo van a disputarse la quinta sección. Sí, me parece que también es algo que estamos viendo, lo vimos en las elecciones porteñas. Primero que se nacionalizaron, elecciones que tal vez antes en la ciudad no le dábamos mayor atención, como fueron la de legisladores porteños, pasaron a tener una relevancia por los nombres que compitieron. Y me parece que en esta elección aquí en la región va a pasar lo mismo, porque Montenegro y Raberta, que vienen de competir en las últimas 2 elecciones por los cargos
el cargo mayor, que es ser intendente de la ciudad, vuelven a ser los animadores de esta elección. Como vos decías, Gustavo Pulti, que baja de su lugar en la Cámara de Diputados para competir por una banca en el Consejo Deliberante. Bueno, hay todo un armado que empieza a darle trascendencia a esta elección de medio término, que en general a veces pasan más desapercibidas. ¿Participar a la gente? ¿Qué opinas? Me parece que, si bien Argentina tiene una tradición de participación alta, no creo que pase algo muy distinto a lo que estamos viendo, que es una baja participación comparada a niveles históricos. Me da la impresión de que la gente todavía está enojada con la clase política en general, que no tiene demasiados incentivos para ir a votar, así que entiendo que se va a dar la lógica, que es que el índice de participación se mueva en índices o en tasas normales a lo que está pasando en otros lugares del país. Ya lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en todos los lugares la participación ha caído, así que no creo que la provincia de Buenos Aires sea la excepción. ¿Qué será lo que piensa en la otra mitad, ¿no? Ese 50%, 60%, 45%, depende el sector? ¿Qué piensa esa gente del país? Los que no votan. Exacto. Y me parece que lo que sienten es que su voto no cambia nada, que no va a cambiarle la realidad en la que viven, que no se sienten representados por la gente que hoy hay para elegir, y no por caerle a ningún partido en particular. Me parece que es una sensación medio de hartazgo general, que Javier Milei logró capitalizarla en algún momento, como la antipolítica, el que venía a luchar contra la casta, pero me parece que hoy también lo va a padecer, porque hoy ya forma parte del sistema político y necesitamos tener una democracia robusta y con gente que participe. Así que creo que no es favorable para nadie que caiga la participación, pero también entiendo a la gente que siente que se fue un gobierno, vino de otro color político y la situación no mejoró, y cambiamos de otro color político y la situación tampoco mejoró, y ahora estamos con una situación económica un poco más estable, o bastante más estable si se quiere, que en otros gobiernos, pero que todavía el beneficio de la economía o de la estabilidad de la economía me parece que al común de la gente no le llega. Mariano, ¿y qué pensás? ¿Cómo será la continuidad del partido de General Pueyrredón, siendo seguramente electo Montenegro como senador? Bueno, veremos. Ahí entiendo que Montenegro va a ser electo. Él ya confirmó que no va a ser testimonial, así que habrá un cambio de caras. Me intriga todavía porque no sabemos qué es lo que va a pasar con la Unión Cívica Radical, que más allá de la sociedad política maneja muchas secretarías y muchas áreas dentro del municipio. Si se va a esperar hasta el cambio de gobierno y una nueva relación de fuerzas para ver si cambian y los funcionarios radicales dejan la gestión local, o si se logra armar una nueva alianza que incorpore también a la Libertad Avanza. Me parece que hay ahí, en lo que te decía al principio, un cambio novedoso para lo que ha sido los últimos 6 años de la política de Mar del Plata, que fueron dominados por Guillermo Montenegro, con algunas modificaciones, pero con una sintonía bastante pareja, y me parece que va a haber una ruptura en estas elecciones, así que va a generar después, entiendo que después del 10 de diciembre y no de las elecciones en sí, cambios importantes en cómo se maneja la política de Mar del Plata. Qué extraño va a ser ver volver al gabinete de Montenegro aquellos que fueron, no digo nombres, pero al menos en cuanto a grupo, fueron despedidos por el propio Montenegro cuando se cayó el pliego del transporte, ¿no? Sí, la Libertad Avanza, recordemos que fueron socios en algún momento con Alejandro Carrancio, en aquel entonces todavía con Lucas Fiorini dentro de aquel esquema político. Bueno, se pelearon tras aquella licitación, se fueron del gobierno, se dividieron entre ellos dos, y Alejandro Carrancio encontró un camino nuevo dentro de lo que es la Libertad Avanza, y parecía que iba a ser difícil esa reconciliación porque hubo peleas significativas en aquella relación, pero bueno, saldaron, la política los vuelve a unir y parece que hoy están trabajando en conjunto, y veremos quiénes son los que se incorporan finalmente a ese gobierno. Y el pliego nunca salió. Ese pliego nunca salió, el siguiente nunca salió, así que es una deuda pendiente también de la gestión municipal resolver la situación del transporte con un pliego que tiene muchísimos años. También hace falta un pliego nuevo de basura, que es un contrato que está vencido y prorrogado, así que hay temas importantes también para tratar por el futuro de la gestión de la ciudad.
Ahora la entrevista con el periodista Gastón Trisiuk para seguir dialogando sobre estas nuevas conformaciones de las listas en General Pueyrredón. Gastón, gracias por acompañarnos en este programa de Política y Producción. Un gusto. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cierre de listas. ¿Qué impresión te dejó la política de Mar del Plata? Bueno, cierre de listas con algunos secretos a voces que había por allí y con algunas sorpresas también. En principio son 17, 18 boletas hoy que vamos a tener el próximo 7 de septiembre en las mesas cuando entremos a votar en los colegios marplatenses en este caso, y es mucho más de lo que se esperaba. En un principio se hablaba de 6, 8, se aventuró alguien a decir, bueno, van a ser 10 y finalmente, bueno, se confirmó que fueron un montón de propuestas. Muestra que hay muchas fisuras por muchos lugares, que hay muchas expresiones de distintos sectores sociales, sindicales, educativos, científicos, gente que estuvo en la política, que hoy vuelve a la política. Todos desde algún lugar, conforme estas 18 listas, muestran que quieren ingresar al Consejo Deliberante, que tienen algo para decir. A veces es porque la calle está muy dura, es en resumidas cuentas, y es una manera de formar parte de la política, y otras veces es porque realmente tienen una convicción de que hay un montón de cuestiones que mejorar, que son claras, ¿no? Siempre esto es así. Entonces presentan propuestas de distinta índole. Muchas, cuando uno las analiza, ve las plataformas electorales y demás, tienen muchos puntos en común, pero claro, los actores son distintos. Y esto, digamos, de abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo, bueno, una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, que ya también estaba confirmada. La duda hasta último momento era qué iba a pasar con la Unión Cívica Radical, que definitivamente en Mar del Plata decidía ir con una boleta corta. La duda estaba en qué iba a pasar en Fuerza Patria con Acción Marplatense, que definitivamente no pudo formar parte de ese gran acuerdo y va con boleta corta también. Por lo tanto, mucho desconcierto, muchos que quieren entrar al ámbito político, muchas propuestas, entre ellas muchas que se parecen, y mucha confusión para el electorado. Me parece que hoy pasa por ahí, pasa por ordenar este escenario electoral que tenemos, por empezar a trabajar en las campañas sobre las propuestas y no el acoso y derribo del rival o del adversario político, y a partir de ahí, bueno, meternos de lleno a explicarle al elector, sobre todo en esta elección provincial, cuáles son las propuestas, qué pretende cada uno, quién encabeza cada boleta, para que pueda entender que hay una renovación de la mitad del Consejo Deliberante, pero que además hay una conformación en la legislatura bonaerense que también, en este caso lleva al intendente Guillermo Montenegro, a Fernanda Raberta, que también viene peleando hace años por la intendencia, y para que pueda entender un poco qué se vota, por qué es importante ir a votar. Ya posteriormente nos meteremos en la elección nacional, que además tiene una configuración distinta con una boleta y demás, pero por el momento estamos transitando este mes y medio que queda por delante, hoy en este punto, tratando de entender un poco quiénes son, qué es lo que proponen y cómo hacemos para articular, por ejemplo, nosotros desde los medios, con el electorado para que pueda entender este escenario pocas veces visto. Bueno, varias solapas de esto que vos decís, ¿no? Que están muy buenas. Los que hemos cubierto elecciones desde la democracia hasta acá, o hemos por lo menos visto elecciones de la democracia hasta acá, uno de los problemas al inicio de este recorrido era la gran cantidad de boletas que se presentaban en las internas. Entonces vos tenías 17 listas, por ejemplo, dentro de la interna del peronismo. Era prácticamente imposible llegar a un acuerdo y siempre terminaba ganando una sola boleta, el resto no recolectaba nada. De esa experiencia salieron las PASO. Primero la ley de lemas, ¿te acordás que tampoco dio resultado? Después las PASO. Las PASO parecía que tampoco daban resultado y volvimos al inicio. Nos encontramos ahora yendo a votar 17 o 18 propuestas, como vos decías, de las cuales conocemos, en el mejor de los casos, 3, 4 candidatos. El resto de la gente no la conocemos. Coincido. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son muy costosas, esto ya lo sabemos, pero sí es cierto que si hoy estuviesen funcionando, ordenarían el panorama electoral significativamente. Y no sería casi pasar por el cuarto oscuro con tantísimas dudas, ¿no? Está bien que el que milita, el que tiene una afinidad, el que tiene un rechazo sabe a quién sí y a quién no va a votar, pero la mayor parte del electorado no forma parte de ese universo de quienes lo tienen tan claro. Están descontentos con la política, que esta es otra cuestión fundamental, y estamos teniendo una participación del ciudadano muy baja, que ronda el 50%. Y esto demuestra a las claras el descontento de la gente en general, del electorado en general con la política. Entonces me parece que ahí hay un trabajo que más que desde los medios lo tiene que hacer la política. Quienes hacen política tienen que buscar profesionalizarse, tienen que buscar
lograr que la política vuelva a su esencia, es decir, herramienta transformadora de la vida de las personas, y a partir de ahí ordenar estos caminos que en realidad, bueno, a día de hoy, insisto con esto de que realmente desconcierta mucho al electorado. Hay 1 mes y medio para formarse y formarlos, y aspirar a que puedan pasar por las urnas para que siempre es necesario votar. Creo que no lo estoy diciendo nada nuevo. Además es un derecho y una obligación en la Argentina, y está claro que este año todos los procesos electorales que se vayan dando van a servir para ver qué pasa en 2027, porque recordemos que las PASO no se eliminaron, se suspendieron transitoriamente este año. Ahora, realmente esto hubiese ordenado muchísimo de puertas para adentro, y tal vez hubiésemos tenido la mitad o menos de las boletas en el proceso electoral, con todo lo que esto conlleva, ¿eh? No solo es el hecho de las 18 alternativas, sino todo lo que hay detrás también para llegar a ese punto en el cuarto oscuro. Pensaba en esto que vos decís de la boleta corta, ¿no? Los que no pudieron cerrar un acuerdo para llevar candidatos a senadores. La quinta sección votamos senadores, otras secciones votan diputados, ¿no? Hablando de siempre cargos provinciales. Esas boletas cortas son solamente concejales y consejeros. Realmente es una disminución del interés de la gente, porque el concejal, si bien tiene un rol importante, para el público en general no siente la misma sensación que votando ejecutivos, ¿no? Con lo cual esa convocatoria de la que vos hablás, del 50% con suerte, vamos a ver si se concreta. Y es muy difícil porque evidentemente por no meterme en una cuestión de análisis de coyuntura económica, social y política, que creo que en mayor o menor medida todos la conocemos, es difícil cuando hay situaciones de crisis que la gente esté entusiasmada. A veces esas situaciones de crisis envalentonan al electorado de decir, bueno, voy a ir porque esto no lo quiero más, por ejemplo, pero eso tal vez pasa más en una elección presidencial, porque por encima nos juegan contra esto, de que las elecciones de medio término ya por naturaleza no suelen ser convocantes en su mayoría. Si a esto le sumas el cuadro actual de desencanto con la política, hace que, bueno, estemos teniendo estos números de la mitad del electorado que no se presenta a votar. Ahora bien, hay que entender que de las 24 bancas que tiene el Consejo Deliberante, más allá de esto que vos decías de los cargos provinciales, 12 se renuevan, la mitad. Hoy venimos con mayoría del oficialismo en Mar del Plata, lo cual lleva desde hace años a la oposición a decir, che, presentamos propuestas, como tienen mayoría, las cajonean. Tenemos algunas objeciones sobre determinados proyectos, como tienen mayoría, no nos escuchan. Bueno, hay una posibilidad que se presenta ahora para que ese Consejo Deliberante esté mucho más distribuido, que no haya ninguna mayoría, y que definitivamente todos los expedientes y los proyectos de ordenanza tengan que debatirse desde la A a la Z, y que ahí se vote. Después, por supuesto, hay acuerdos, dependiendo de los intereses que se estén debatiendo, pero digo, podría llegar a quedar un Consejo Deliberante con tantas propuestas muy desparramado en pequeños bloques. ¿Y esto qué significa? Y esto significa que al no haber mayoría, los debates que se van a dar por los próximos 2 años van a ser totalmente distintos. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes estas 2 entrevistas, teniendo como eje las candidaturas aquí en General Pueyrredón, las 18 listas presentadas a nivel local, estas listas o estas diferencias de listas y boletas cortas que se han presentado aquí en General Pueyrredón, que van a invitar al corte de boleta en muchos casos, y sí por ahí una elección más polarizada entre las 2 listas, la que encabeza Guillermo Montenegro y la que encabeza Fernanda Raberta. Una realidad que vamos a vivir y donde todavía no se ha cerrado tampoco las listas nacionales de los diputados nacionales que se elijan aquí en nuestra jurisdicción, con lo cual va a ser unos meses de mucho proceso eleccionario, estos meses que siguen hasta finalizar el mes de octubre. Escuchamos el análisis de estos 2 periodistas especializados en política, que siguen los temas políticos de la ciudad, su análisis, y en esta realidad, como decíamos, donde sorprendentemente han aparecido quiebres, han llegado hasta último momento buscando acuerdos que no se han logrado,
donde han aparecido boletas cortas a nivel local, buscando quizás los votos de este tercer sector, de esta línea del medio, como se dice muchas veces, para evitar la polarización entre lo que es el actual oficialismo y la actual oposición. Veremos cómo transcurren estas elecciones y si esto puede llegar a lograr una mejor representatividad y una representación más diversa en nuestro Consejo Deliberante. Por otro lado, no podemos obviar las vacaciones de invierno, la realidad que se han vivido durante estas 2 semanas en una ciudad con baja ocupación, con un comercio que de alguna manera ha tenido ventas muy regulares, donde es peor de lo esperado, si bien ya la expectativa era baja, y donde se continúa esta situación de baja del poder adquisitivo, baja del consumo y en ese sentido bajas ventas. Una situación que preocupa a los comerciantes, preocupa a los industriales, que son quienes le venden a los comerciantes para que repongan su mercadería, donde se nota mucha prudencia en el sector, donde no se mira más allá de las elecciones, porque no se sabe cuál va a ser el escenario que va a tener la Argentina luego de las elecciones, si la población revalida este modelo económico, en cuanto lo revalida, si por el contrario, cómo es el resultado de las urnas, y puede ser de que sea una advertencia de que no es el camino correcto, pero para esto hay muchas expectativas o muchas variables de lo que puede llegar a suceder, y no es un tema menor el tema del tipo de cambio y la expectativa de disparada o no del dólar aquí en la Argentina. Y a este tema nos toca otro tema transversal, que es, por un lado, la baja de ventas, por otro lado, el aumento de costos. Para aquellos que tienen productos que son exportables o que hacen sus balances en dólares, cada vez son más dólares los gastos que tienen, cada vez son, o con un dólar contenido, como ha sido hasta estos días, menos ingresos en pesos por cada dólar exportado, y donde ha generado que los costos sean iguales o superen a las ventas, como sucede en el caso de la pesca, donde se empiezan a notar una fuerte recesión en este sector, donde hay barcos que no salen a pescar y donde hay toda una comunidad portuaria que está consumiendo menos, que consume menos en los comercios de la zona, sobre todo la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, los centros comerciales de 12 de octubre, de Juan B. Justo, de Talcahuano. Centros comerciales, por otro lado, que están afectados por una gran inseguridad que se ha generado en estas zonas comerciales, y donde desde hace menos de un mes nuestra entidad empezó a generar reuniones con los diferentes actores de la seguridad, con la Fiscalía, con la Policía, con el municipio, con el COM, para buscar una solución o tratar de minimizar estos efectos que están teniendo en estas zonas comerciales. Y se ha logrado un mayor patrullaje, se ha logrado que se esté más arriba del delito, sigue habiendo delito, pero ha disminuido y el comerciante se siente más seguro. Esperemos que esta situación de inseguridad que se vive no solo en los centros comerciales, sino también en la familia, se pueda ir disminuyendo, porque económicamente, y volviendo al caso de nuestro sector, no solo nos afecta en tener que cerrar los comercios más tempranos, perder posibilidad de venta, trasladarse antes a sus hogares. Esto quita que la gente no quiera andar por la calle o no quiera visitar ciertos tipos de comercios o zonas comerciales, disminuye las ventas y por otro lado incrementa los costos en muchos comercios de tener que pensar diferentes normas de seguridad adicionales que ya trascienden a la alarma, trascienden a la reja, y que tienen que pensar en cómo poder minimizar los efectos de esta inseguridad. Así que bregamos y seguiremos bregando porque Mar del Plata sea más segura, porque podamos tener centros comerciales donde la gente pueda pasear tranquilo y donde tengamos comercios con comerciantes que disfruten ir a trabajar y no que sientan el peligro de poder ver que pueden ser víctimas de un delito. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tengan una buena semana.